Gracias por estar aquí. Ya sé que se está mejor en la siesta, pero os aseguro que va a merecer la pena. Hoy nos hemos juntado para hablar de algo que parece sencillo, pero que en realidad lo cambia todo. Es cómo contamos el mundo rural. Y el cómo tiene mucho que decir. Porque no es lo mismo hablar, y lo hemos visto esta mañana en las ponencias, hablar de problemas y carencias que mostrar talento, oportunidades y proyectos, que es lo que marca la diferencia, al fin de cuentas. Y de eso va la mesa. Va de cómo comunicamos, de cómo la comunicación puede convertirse en una herramienta poderosa. ¿Para qué? Para transformar esa mirada que tenemos sobre los pueblos, para romper estereotipos, que al final es lo que queremos, o lo que de alguna manera los que vivimos en el mundo rural queremos, ¿vale? O sea que hoy vamos a hablar, o esta tarde, de cómo contar lo rural para que sea motor de futuro. Y para eso, nada menos que tengo aquí a dos personas que me acompañan, que vienen de caminos muy diferentes, pero que comparten la misma pasión, que es el mundo rural, claro que sí. Empiezo por José Luis, que tiene toda la experiencia en el proyecto Tu Repueblas y tiene datos de un estudio nacional de repoblación que nos ponen frente a un espejo de cómo comunican o no los ayuntamientos, ¿correcto? Correcto. Y Violeta Serrano, que es escritora y fundadora de la Escuela Sabia, que nos trae la fuerza de la palabra y la escritura como motor para crear nuevas narrativas y reconciliarnos con la naturaleza y con lo rural. ¿Es correcto? ¿Me he acertado con las presentaciones? Bien, vamos bien, entonces. Debo destacar que son dos enfoques distintos, pero que son complementarios. La escritura como generadora de sentido y la investigación de datos como muestra de las carencias y oportunidades, por tanto, del mundo rural. Y bueno, finalmente yo misma iba a ser parte de esta mesa, pero no ha podido ser. Le deseo todo lo mejor a Jaione y que se recupere rápidamente, que yo lo que estoy deseando es estar en este otro lado también. Pero bueno, tengo un podcast, soy Isabel Sánchez Tejado, para los que no me conozcáis. Soy mujer rural, activista rural, y tengo además un podcast que se llama Mundo Rural en Positivo, que es por lo que me habían llamado a esta mesa, claramente. Intentaré poner el foco en cómo cambiar el relato y cómo ese cambio de relato nos abre camino hacia otras oportunidades. Así que, si os parece, venga, empezamos ya a conversar, a reflexionar y, sobre todo, vamos a inspirarnos con estas dos personas para contar el rural de otra manera, más real, más atractiva, más de lo nuestro, de la autenticidad. Así que vamos con ello. José Luis, empiezas tú, con Tu Repueblas, tu Estudio Nacional de Repoblación. Vamos a abrir con datos puros y duros. Si quieres, un enfoque de análisis, de comunicación. A ver, desde Tu Repueblas habéis analizado la comunicación de cerca de 200 ayuntamientos, nada menos. ¿Qué carencias principales habéis detectado en la forma de comunicar lo rural desde esas instituciones? Bueno, lo primero, un mensaje para Jaione, ¿no? Jaione, Sí, Jaione. Sí. Un abrazo muy fuerte, que se recupere lo antes posible. También al compañero Jesús, quiero recordar. Sí. Ojalá que se recupere también lo antes posible, porque al final las comunidades están hechas de personas y bueno, les echo en falta. Claro que sí. Nosotros arrancamos en Tu Repueblas de una manera muy simple, y era escuchar a los municipios y a los alcaldes y a las alcaldesas qué es lo que demandaban, qué necesidades tenían, qué carencias, y creamos la que es hasta ahora mismo la única base de datos de todos los municipios de España de menos de 5.000 habitantes. 6.927, como digo yo, a martillo pilón, es decir, copia y pega, nos dolían los dedos de copiar y pegar datos, y ahí nos dimos cuenta de dos cositas. La primera es que de los 6.927 pueblos solamente tenían 5.900 datos fehacientes de o bien página web, correo electrónico, número de teléfono o redes sociales. Voy a hacer una pregunta. Aquí, alcaldes o alcaldesas, que levanten la mano. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Uno? ¿Sí? ¿Dos? ¿Quién tiene redes sociales? ¿Tenéis redes sociales del municipio? ¿Sí? Vale, yo he estado buscando las redes sociales de los municipios que han ido interviniendo a lo largo del día y no tienen redes sociales. Entonces, alguien ha dicho antes que el que no comunica, pues no puede ser, no se le puede ver. Yo digo que el que no se comunica no se puede vender. Y digo vender. ¿Qué nos dimos cuenta también? Pues que normalmente las mujeres que son alcaldesas de municipios tienen las redes sociales y las tienen muy bien desarrolladas en su gran mayoría.
Otro problema que nos encontramos son las páginas web. Las páginas web son un desastre, normalmente dependen de las diputaciones provinciales y son un auténtico desastre, no hay por dónde cogerlas. Nadie que quiera venir al mundo rural va a ir a visitar un municipio sin antes ver en redes sociales, o en este caso en el mundo digital, qué es lo que ocurre en él. Así que si no tenemos cuidado con eso, pues difícilmente vamos a poder difundir qué es lo que hacemos, ¿no? Y vamos a poder enseñar a la gente qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Me pongo duro en esto porque nosotros repoblamos, desarrollamos e innovamos en el mundo rural y me dicen, yo quiero que venga más gente aquí. Y yo, ¿pero cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿A quién se lo cuentas? Entonces, que prácticamente el 10% de los municipios de España no tengan ningún tipo de departamento de comunicación o alguien les ayude dentro del municipio, no digo que lo haga yo ni nadie de los que estamos aquí, sino alguien que quiera desarrollar, como he escuchado esta mañana una compañera, su proyecto de vida ayudando a los municipios a comunicar, me parece que es una oportunidad que no pueden dejar de perder, creo que es fundamental. Y decía Isabel que igual veníamos de caminos diferentes. Yo voy a hacer una reivindicación hoy, si me permitís, de la palabra, en este caso, que es la palabra ruralita. Sí. ¿Vale? El que quiera, luego si queréis lo pongo en las redes sociales, un código QR. Yo estoy pidiendo a la RAE que escoja la palabra ruralita y no ruralista como aquel que ama el mundo rural. Es decir, para mí la palabra es muy importante y de urbano, urbanita, de rural, ruralita. Porque ruralista tiene un concepto, digamos, político, reivindicativo, y yo no soy ni político ni reivindico nada. Yo vivo en lo rural y amo lo rural. Y desde ahí cuento mi experiencia de dónde vivo, en los municipios donde vivo, que luego ya os diré, ¿vale? Perfecto, Perdón. Gracias José Luis, magnífico. Y esa reivindicación la aplaudo desde que me lo dijiste. Yo ya solamente escribo ruralita. Es importante, sí, porque la otra además tiene una connotación un poco negativa, quizá, o sea que sí. Agresiva, diría, sí. Violenta. Y no es así. Vamos con Violeta Serrano, que su enfoque es escritura como herramienta de reconexión con la naturaleza y de creación de una nueva narrativa. ¿Cómo es que la escritura puede ayudarnos a reconectar con la naturaleza y con una vida más ligada al territorio? Bueno, yo primero agradeceros a todos, a todas por estar acá, la organización, etcétera, y bueno, y que estemos haciendo esta mesa a pesar de estas circunstancias, que espero la pronta recuperación también de la compañera. Bueno, mira, yo tomé la decisión de, después de vivir en Buenos Aires, en Madrid, etcétera, volver al pueblo de donde partí. Y decidí hacerme mi casa sobre lo que era la antigua huerta de mis abuelos y vivir desde ahí. Esto es una aldea de Margatería, en León, de menos de 100 personas. Wow. Y mucha gente me dijo, estás loca, ¿no? Te vas a quedar aislada, etcétera. Y fue todo lo contrario a eso. Y a partir de esta experiencia se me ocurrió crear Escuela Sabia. ¿Escuela Sabia qué es? Escuela Sabia en principio era una plataforma únicamente online, ahora la estamos haciendo también presencial porque queremos ir a las dos vertientes, pero era online en principio porque justamente iba también a comunicar a las personas que viven en ciudades grandes o más pequeñas que les pasa algo, les pasa que no saben qué es, pero no están del todo bien, ¿no? O sea, hay como una ansiedad constante, un no llego nunca, no puedo, en caso de muchísima gente joven, tener un proyecto de vida, ¿no? Entonces, se me ocurrió hacer esta escuela utilizando las dos herramientas que para mí son más potentes, que es la conexión con la naturaleza o la reconexión con la naturaleza, que es lo que yo hice. Yo construí mi casa sabiendo que quería tener un huerto, una casa que además es mayormente acristalada para ver el recorrido del sol. Esto no es ninguna tontería, esto es súper importante porque una de las cosas de la que estemos tan pasados de vuelta es que estamos muy desconectados de eso también, de los ciclos efectivamente. Y obviamente mi herramienta de trabajo es la escritura, yo soy escritora. Y la escritura no es solo un entretenimiento, la escritura es creadora de pensamiento, ¿no? A través del lenguaje pensamos. Con lo cual me parecía que unir estas dos cuestiones era lo que podía hacer cambiar también muchas perspectivas sobre la vuelta a ese lugar del que tantos se fueron en los años 50, 60, 70 buscando obviamente una vida mejor, que es lo que todos los seres humanos tratamos de hacer, ¿no? Mejorar lo que venía de atrás, pero yo me empecé a preguntar después de mi experiencia también en Argentina, en Buenos Aires, donde sabéis que es una extensión de terreno casi como toda Europa de grande y sin embargo tienen a casi todo el censo electoral, estamos hablando de más del 45% en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Que es una barbaridad. Eso genera un montón de problemas. Y yo miraba a España y decía, vamos a ver,
si tenemos algo enorme, que es primero somos mucho más pequeños y segundo, probablemente por la potenciación que ha tenido el turismo, el hecho de haber entrado a Europa ha hecho que tengamos unas infraestructuras brutales, que no llegan al 100% del territorio, no, pero llegan a muchísimos sitios, no solo de telecomunicaciones, sino también de carreteras, etc. Entonces, a mí me dolía mucho, es como ver la solución y ver cómo de todas maneras estamos caminando hacia el problema, ¿no? Nos seguimos acumulando en grandes capitales cuando podemos vertebrar el territorio mirando a esa España olvidada y volviéndola a repoblar. O sea, esos lugares desde los que se fue la generación anterior, la de mis padres, para vivir mejor en las ciudades, ahora tiene que hacerse la pregunta de nuevo. ¿Vivimos mejor en las grandes ciudades? ¿O pueden hoy los jóvenes reinventar esas zonas olvidadas como aquella generación que fue la de mis padres reinventó esa España y trajo la democracia y trajo tantas cosas buenas, pero que hoy, desde luego, está en crisis? Tenemos un montón de crisis en este momento y me parece que volver a estos lugares, reinventándolos, reimaginándolos, es la solución. Y la escritura parte de ahí también, parte de repensar, de imaginar, de ser creativos para inventar otros mundos. Yo creo que estamos en ese momento. Sin duda, la palabra crea y es, oh, qué buena reflexión, magnífico. Oye, para que ellos también sepan, ¿cuántos de aquí vivís en el mundo rural? Levantad la mano. Bueno, son mayoría. Son mayoría, claro, aquí. Magnífico. Es que es importante porque sí que... Entonces nos vamos, ya como los entendemos no hay ningún problema. No, porque en función del público al final el mensaje tiene que ir de una manera o de otra y es verdad que si cuando estás hablando en la ciudad y todas estas cosas es que ni le suenan muchas veces. O sea que, vale, gracias. ¿Me permites? Por supuesto. En un congreso de 500 personas pregunté a la gente, se lo comentaba antes a una compañera con la que he estado comiendo, les pregunté que cuántos eran urbanitas o vivían en la ciudad y levantaron la mano. Me quedé así y dije, voy a fijarme quiénes no han levantado la mano. Y dije, ¿cuántos de aquí sois ruralitas? Os puedo asegurar que más de la mitad de la gente no levantó la mano por vergüenza. Por vergüenza, en la ciudad. Si lo hubiéramos hecho aquí, como hemos hecho, pues evidentemente no. Estos dos chicos no han levantado la mano. Pero es muy importante la pregunta que se ha realizado, ¿eh? Muy importante. No es baladí, sí, es verdad, porque y hay una segunda pregunta que tengo para vosotros. ¿Realmente os sentís orgullosos? Es decir, cuando estáis en un sitio, es decir, yo vivo no sé, en Covarrubias, en no sé qué, en Gredos, ¿os sentís orgullosos de decirlo? Ah, bien, corazoncito, por favor. El alcalde ha empezado ahí. Sí, señor. Pues esta es también una de las razones por las que Sabia es ahora también presencial, porque una cosa era esto, la gente que está en las ciudades y quiero que haga esa reflexión, pero también hay mucha gente que vivía alrededor y que muchas veces siente esa falta de autoestima, ¿no? Ese abandono. Entonces, como queremos hacer cosas también aquí, entonces por eso nos ha parecido importante. Genial. Esto es fundamental que también lo hagamos. La palabra y el vocabulario y el léxico y... Es Pero fundamental ponerlo a disposición del mundo rural de una manera efectiva y sobre todo afectiva también, claro. Efectivamente. Bien, guau. Qué maravilla, qué ponentes tengo, es que aquí ya no me hace falta nada. Ahora tenemos que hacer la pregunta nosotros a ti, ¿no? Bueno. A ver, José Luis, otra preguntita. Esta es fácil, creo. ¿Por qué es clave que un pueblo de menos de 5.000 habitantes tenga... Es que esto me gusta, tengo una estrategia clara de comunicación. Me acuerdo hace poco y hace tiempo, que Manuel Campo Vidal, que como todos sabéis, pues es un gran periodista que además está muy implicado con el tema del mundo rural, y dijo una cosa que me pareció importantísima, y es: los pueblos que no tengan un proyecto están abocados a morir. Entonces, ¿tú crees que un pueblo de menos de 5.000 habitantes que no tenga una estrategia clara de comunicación está abocado también a morir o a desaparecer? Sí, independientemente de que sea el ayuntamiento el que la gestione. Yo os voy a poner un ejemplo para que sepáis de dónde vengo y cómo vengo. Yo nací en San Bartolomé de Tirajana, en Las Palmas de Gran Canaria, no tengo acento, porque mi madre se divorció en el 77 y se fue a vivir con su madre a Burgos Capital. Hace 24 años conocí a mi mujer, es profesora de escuela infantil en Belorado, en el pueblo famoso de las monjas. Sí. Y me dijo que tenía que ir a una vivienda grande con luz, pisar el territorio porque no sabía muy bien lo que era vivir en el pueblo, ¿no? Soy, como digo, esta frase la voy a llevar conmigo siempre, espero que la pongan en mi epitafio, nací urbanita y soy un convencido ruralita, ¿no? Creo que es fundamental, incluso creo que, insisto, no desde el punto de vista de la institución pública, sino de la propia sociedad del propio municipio. El municipio de mi mujer es San Miguel de Pedroso, un municipio de 26 habitantes, somos... en verano como todos, pues 300 o no sé cuántos. Claro. Y somos 317 socios divididos en 5 asociaciones diferentes. Es una sociedad matriarcal,
que me encanta eso, me encanta. Porque ahí se ven las deficiencias de muchas cosas en el mundo rural. Antes también estábamos hablando con una compañera de Galicia y de Asturias. Y en todas las asociaciones se trata de comunicar lo que realizamos hacia el exterior, tanto para la gente que no ha podido retornar, como la que ha retornado, como a la gente que está dispuesta a venir al mundo rural de una manera, como digo, pues sostenible en el tiempo, que es algo que me gustaría dejar muy claro. La repoblación sin ser sostenible en el tiempo no tiene ningún sentido, está abocada al fracaso. Y lo digo de una manera, como me dijo hace poco un gran conocido ya os diré quién, luego os lo digo. Luego le pido permiso. El miedo, perdón, la desinformación genera miedo y el miedo anima aversión. Todo lo que nos informa en un pueblo, por muy pequeño que sea, genera miedo. Y el miedo anima aversión hacia lo nuevo y hacia lo no nuevo. ¿Por qué digo eso? Porque un señor de 92 años que ha cumplido hace poco, que se llama Florencio, le pregunté un día, ¿y tú qué tal con la gente del pueblo? Y dice, mira, pues con la mitad no me llevo bien y con la otra mitad no me hablo. ¿Qué quiere decir eso? Que ni todos nos tenemos que llevar bien, como en las ciudades, ni todos happy. Hay movidas como en todos los sitios, pero es muy importante comunicar internamente, como en cualquier empresa, y externamente, por supuesto. Entonces, ¿qué animo? A que cualquier persona joven que tenga interés pida ayuda a gente como nosotros, como los que estamos aquí, para que desarrollen la comunicación de su propio municipio. Y se gane la vida con ello. Es que se puede ganar la vida con ello. Claro que sí. Estupendo. Pues, Violeta, he leído que dices que elegir vivir en lugares a los que nadie mira es también una decisión política. ¿Cómo se comunica eso de forma que inspire y que no asuste? Bueno, a mí no me asusta la palabra política, porque creo que todo es política. Sí. Pero bueno, yo creo que se trata de cambiar lo que decía antes, ¿no? Como todo un imaginario. O sea, necesitamos reinventar, vuelvo a decir, la noción de éxito, porque yo creo que, ya digo, mi generación y muchas que ya vinieron después, se relacionó siempre que el que estudiaba iba a tener éxito si se desarrollaba en una gran capital y si te quedabas en el pueblo, pues eras un perdedor. Y es que yo, cuanto más pasa el tiempo y las circunstancias se ponen cada vez más complicadas en entornos urbanos, me vuelvo a preguntar si esto no tenemos que darle la vuelta, porque qué noción de éxito es buscar un trabajo donde generalmente los sueldos, si lo tienes, son tan precarios que la mayoría se van a una renta con lo que le vas a pagar la vida a otra persona y tú no vas a poder salir casi ni a tomarte una caña, ¿no? Entonces, ¿esta es la noción de éxito? Bueno, se supone que uno trabaja para tener un techo, un proyecto, para alimentarse lo más saludablemente posible, cosa que cada vez es más difícil también en las grandes capitales, para tener tiempo, ¿no? Tiempo para ser y no solo para poseer, que parece que es todo lo que importa. Entonces, hay que darle la vuelta a todo eso. Y yo he decidido darle la vuelta a todo eso, además del proyecto de Escuela Sabia, con mi propio ejemplo, ¿no? Y ya decía antes que muchas veces me llaman loca, pero yo siempre hablo de aquella negra que se sentó en el autobús por primera vez, ¿no? Claro. Es que me parece absurdo lo contrario, ya es algo que no hay que reflexionar intelectualmente, es que ya lo notas en tu piel, ¿no? Ese malestar que tiene tanta gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos empezar a vivir de otra manera donde hay oportunidades para hacerlo? Porque no es que no hay y está todo perdido. Sí las hay, lo que pasa es que son distintas, no son lo que tenemos en la cabeza. Tenemos que cambiar esas narrativas sobre el medio rural. Y ojo, porque esto también es algo que me interesa remarcar, y ya que hablamos de política, creo que es importante. No se trata, para mi gusto, de poner por encima el medio rural sobre el medio urbano. No, porque es un poco lo que decías, tú no podemos irnos todos al pueblo de repente, es absurdo. Y esto tiene que ver con la polarización que creo que nos está arrasando también democráticamente. También hay una polarización entre entornos rurales y urbanos, y esto es un problema. Aquí se trata de reequilibrar el territorio. Tú puedes vivir en una zona como la mía, de menos de 100 personas, ya digo, y sin embargo estar constantemente conectada con centros neurálgicos donde siguen pasando cosas, por supuesto. O sea, es que además esto no es de un día para otro, no es de la noche a la mañana, es algo que tenemos que ir, insisto, reequilibrando poco a poco. Y se parte, desde mi punto de vista, de las narrativas. ¿Por qué? Porque si la gente no empieza a ver esto como una posibilidad real, es imposible que vaya hacia ahí, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mi ejemplo puede ser un ejemplo inspirador, pero al final es uno, ¿no? Lo que necesitamos es que haya más potencia, que haya políticas públicas que caminen también hacia eso, para que esto que para mí
es quizás una locura para mucha gente, pueda ser una posibilidad que mucha gente joven valore para no sentirse tan mal también, para salir de ese estado de frustración que está generando también tantísimos problemas justamente a nivel político. Curioso. ¿Puedo es verdad. debatir? Por supuesto. Es Todo que tuyo. Quien me conoce sabe que que siempre saco... Soy un poco quisquilloso en este aspecto. Venga. 8 décadas de inversión en los polos industriales en detrimento del mundo rural no lo vamos a cambiar en 5 años. Ni en 6, ni en 7. Esto es una carrera a largo plazo. Y decías, políticas y que se tomen, ¿no? Que se tomen medidas. Yo creo que las primeras medidas las tenemos que tomar nosotros. Es decir, yo asisto a muchos eventos, me invita Miteco, me invita tal, y yo siempre digo lo mismo. Yo os invito a que vengáis al mío, venid al mío, pero venid, que vengan los jefes de servicio, que vengan los administrativos, que vengan los que toman decisiones, no solamente el de arriba, sino todos los demás. Entonces, en la última que estuve, una de las últimas que estuve el 8 de mayo, hablaban sobre el tema de la movilidad y sobre la vivienda en el mundo rural. Bueno, pues si no tomamos una medida, que antes he escuchado a dos compañeras aquí, a Carla creo recordar y no me acuerdo el otro nombre. Paula. Y Paula, perdón. Y Paula hablaban de la movilidad. Bueno, pues tomemos medidas nosotros. Acabamos de crear ahora mismo un estudio de movilidad sostenible en el medio rural. Hemos llegado a un acuerdo con Kia. Vamos a escoger 13 municipios piloto para desarrollar unos proyectos guapos de movilidad sostenible en el mundo rural, porque la gente mayor no puede ir al centro de salud, no puede ir a no sé dónde, el chaval que quiere montar una empresa no puede. Entonces, nosotros, nosotras. Es decir, les podemos pedir a ellos lo que quieran. Pero si no parte de que nosotros damos ejemplo, es imposible. Pero Sí. una cosa, perdón. Pero es bidireccional. Bidireccional, Es decir, políticas bidireccional. públicas no nacen de una seta. No, está claro. Vale. Claro. Pero, por ejemplo, en el de vivienda, estamos viendo cómo, por un lado, el País Vasco está tomando unas decisiones hipercorrectas en muchos aspectos, que me gusta escuchar lo que están haciendo, igual que Navarra. El resto de las comunidades autónomas lo podrían hacer y no lo hacen. Y son ejemplo. ¿Por qué no se hacen? Cierto. Entonces, si Europa nos manda, pues lo que nos manda Europa. Pero si hay aquí gente que lo está haciendo bien, copiémosles. Si copiar es bueno. A mí me lo decía un entrenador, Evaristo Pérez Torices, entrenador de Selección Española de Baloncesto. Copia, José Luis, copia, me cago en sos, copia y mejora. Copia y mejora. Si está bien, copia y mejora. Si está todo inventado. Lo único que hay que hacer es echarle un par de narices. Y yo creo que ese sí que es una parte, lo decías tú, empujemos, ¿no? Pero empujemos dando ejemplo. Sí. Pasar de la protesta a la propuesta, realmente. Exactamente. O sea, porque es importante que no nos quedemos ahí en protestar y protestar. Se pueden hacer las dos cosas. Sí, pero que pasemos de una cosa a otra, que no nos quedemos solo en la parte en la que soy la víctima, sino que también soy actor. O sea, puedo hacer, y lo que habéis dicho es fundamental, cambiar el relato no es un maquillaje, es una estrategia de futuro realmente. O sea, y es importante que lo entendamos así. Y os voy a contar también una cosa que me ha recordado. No estoy enfadado, perdonad, no estoy enfadado. José Luis es así. Una cosa importantísima, porque es del alcalde de San Juan de Río, que me viene al hilo de esto, de cambiar el relato. O sea, esta gente es un concello de Galicia que tiene 59 aldeas y en total son 500 personas. O sea, la mayoría de esas aldeas comprenderéis que están abandonadas o que tienen un habitante, 2 o algo así. El alcalde, que se llama Chemi o José Miguel Pérez Blecua, pues es un tipo que se ha implicado totalmente en el territorio y que para él la comunicación es importantísima. Y le llamaron, tuvo la suerte de que resulta que los del Wall Street Journal hicieron un estudio, hicieron un cruce de datos y vieron que en donde está su concello es donde había más concentración de gente longeva. Y entonces le llamaron y le dicen, oye, que es que hemos visto que tenéis un montón de centenarios, de gente mayor y tal y cual, y no sé qué, nos gustaría ir a hacer unas fotos. Y le mandan al fotógrafo, que es el típico fotógrafo que hace las fotos en blanco y negro, que hace no sé qué, no sé cuántos. Y entonces el tío le dijo, no, primero, vais a venir aquí, vais a entender lo que es esto. O sea, yo no os voy a dar la entrevista por teléfono. Digo, si no venís, no os digo nada, les dijo, con dos. Y segundo, yo no quiero estas fotografías para mí. Claro. Pero bueno, oye, los tíos, primera plana del Wall Street Journal, les llamaron de Estados Unidos diciendo, ¿qué habéis hecho? Pero el tío cambió el relato porque él les dijo, vamos a hablar de que aquí hay muchas personas longevas y por tanto aquí se vive muy bien, que vengan a conocernos para que entiendan por qué hay tanta gente longeva. O
O sea, no vamos a hablar de envejecimiento, vamos a hablar de longevidad. Y no vamos a hablar de un territorio abandonado, sino de uno donde se vive tan bien que somos capaces de ser longevos. Cambiar el relato. Correcto. Y es una estrategia de futuro que tiene toda la potencia. Al hilo de lo que estáis diciendo, por un lado tiene que haber políticas, pero por otro lado una voluntad personal. Cada uno tenemos la responsabilidad de cambiar el relato. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Porque nuestra sensación del mundo rural es la que tenemos que trasladar. Si nuestra sensación es negativa, vamos a ir por la vida transmitiendo que allí no hay quien viva. Pero si somos Mundo Rural en Positivo, que se llama mi podcast, pues ya podéis imaginar que yo voy a ir en positivo siempre. O sea que, Suscribiros, por favor. Sí, por favor. Eso, sugerencia, gracias por la cuña. Es genial. Ha estado muy bien. Pero me parece importante dar esa pauta, porque es verdad, esta mañana lo han dicho Paula y Carla, que no se puede romantizar. Romantizar. Es la primera vez que oí esa palabra, fíjate, curioso. Romantizar. Pero sí es cierto que hay cosas que se pueden ver de otra manera. Es decir, ponerle una vista, una visión, digamos, más generosa. Porque claro que no hay transporte público, claro que no. Pero ¿cuánta gente en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona o en Valencia, no tiene que coger un transporte para ir al médico y tarda 3/4 de hora? Te doy un dato. Lo calculamos el otro día. Una persona que iba a trabajar en un barrio de Madrid tardaba, creo que era 1 hora y 20 minutos ida y 1 hora y 20 minutos vuelta. 35 años trabajados. 4 años y medio literal en transporte. ¿Cuántos de aquí estáis dispuestos a...? Claro. No sé, a ver, no sé si alguno de vosotros habéis tenido una experiencia vivencial de decir, pues mira, está a punto de morir y lo he pasado muy mal y tal. ¿Cuánto cuesta tu minuto de vida? ¿Cuánto cuesta tu día de vida ahora mismo? ¿Estarías dispuesto a invertir 4 años y medio de vida en el transporte hasta tu... Cielos. Estamos hablando de a ver, estoy bromeando, entre comillas. No, habrá gente que obligatoriamente lo tiene que hacer. Y ese es otro cambio de relato que me gustaría hacer. Y estoy completamente de acuerdo con Violeta. Nosotros hemos entrevistado a más de 700 personas en 300 municipios diferentes sobre qué es para ellos el éxito. Y el éxito, hay un cambio de paradigma. Y me alegra un montón tener a Violeta y a Isabel aquí. En positivo sobre todo. Hay un cambio de relato. La gente joven no piensa que el éxito sea ser el número 1 de su promoción, ni tener el mejor trabajo en Madrid, no está en una cuestión de tener, sino en disfrutar. Y lo que muchos ven, que el disfrute es como que no quieren trabajar, no es eso, joder, es que... Quieren disfrutar. Quieren disfrutar. Y nosotros les hemos enseñado que disfrutar es tener un buen empleo, o sea, no sé, y el relato ha sido nuestro, los de los de mi generación. Sí. Entonces, claro, creo que estamos equivocados. Y en ese aspecto creo que sí que hay un cambio de paradigma. Y ole, o sea, quiero decir, ole, a mí siempre me tienen ahí para echar una mano. Entonces, creo que eso es muy importante, ese cambio de relato y contarlo bien, evidentemente. Sin duda alguna. Violeta, desde tu experiencia como divulgadora y como fundadora de Savia, ¿qué narrativas necesitamos para que la vida rural se vea como una opción deseable y no como el plan B? Bueno, el ejemplo que dijiste de este hombre de Galicia me pareció brutal, porque es así, ¿no? Yo, mira, a razón de lo mal que lo pasamos este verano con los incendios en mi provincia, en León, lo sabéis, que se quemó pues casi el 10% de la provincia. Yo escribí un artículo para El País en el que, bueno, decía eso de cambiarlo de la España vacía por la España olvidada, en todo caso, porque no es que está vacía, o sea, estamos aquí. Es más, a mí me parece muy fuerte pensar, bueno, pues qué fuerte tiene que ser querer estar donde uno está, a pesar de ir un poco todavía contracorriente, aunque estamos viendo que esto está cambiando. Qué fuerte tiene que ser eso para que haya personas que se quedaran a defender su pueblo, aunque fueran pueblos en los que había solo 4 personas, ¿no? O sea, qué fuerte eso, esa fortaleza en un mundo en el que parece que todo se desvanece y es líquido y se va. Entonces tenemos algo súper potente que transmitir, ¿no? En un mundo en el que es eso, todo se diluye, todo parece que no llega a ningún lugar, estar de alguna manera pegados a la raíz, con la mirada en el mundo, porque es lo que nos permite, vuelvo a lo que decía antes, el mundo rural de hoy no es el mundo rural de los años 50, 60. Tú puedes estar en el mundo rural y puedes estar conectado en el mundo. Insisto, es que es maravilloso, no sé por qué no lo hacemos todos. O sea, hagamos una base de dignidad, que es la que te permite vivir ahí de esa manera, sin por eso desconectarte, ¿no? Y de hecho, la idea para mí es ir tejiendo esa red de esa posibilidad, ¿no? Esto que yo estoy haciendo, que a ti hoy te parece increíble, nunca te lo habías imaginado,
vete cambiando poquito a poco el chip porque vas a ver que hay una vida mejor y es que además es posible. Entonces, lo que tenemos que hacer es caminar hacia ella y comunicarlo desde ahí. Efectivamente, así es. ¿Cuántos de vosotros no os habéis emocionado cuando este verano veíais un incendio? Y habéis pensado, pues me podría pasar a mí, porque vivo al lado y estoy viendo el humo en muchos casos y tal. O sea, eso es lo que realmente, ese sentimiento es parte de lo que nos define como rurales. O sea, somos auténticos y nos emocionamos, en positivo o en negativo, con cosas que están pasando en el mundo rural y en el medio rural. En general, aunque no sea el tuyo, no sea el tuyo propio. O sea, León lo hemos vivido como algo propio. ¿Por qué? Porque veíamos a la gente eso, pelear allí en las aldeas y luchar y ver, pues eso, la carencia que había y todo el problema que se estaba generando. O sea que eso también es parte de lo que yo veo en positivo del mundo rural, esa capacidad que tenemos de ser empáticos, de relacionar lo rural con todo lo nuestro y sentir que es parte nuestra, que nos duele. Sí, y una ayudarse, parte. ¿no? Igual, a mí me parece que tampoco hay que idealizar, que es un poco lo que decías antes de esta persona, es como, ay, es que nos llevamos todos bien en el mundo rural, esto es una maravilla. Es Florencio, genial, 92 es años, maravilloso. Pues Florencio, no. 92 años, casi nada, ¿sabes? Claro, de no vida, es o así, sea que- no es así, no es así. O sea, no es que yo estoy por el pueblo y todos los días me paro a hablar con la gente. No, a mí me gusta mucho la soledad, o sea, quiero decir, vamos a decir las cosas como son. Pero es verdad que cuando suceden estas cosas, se genera esa comunidad que es como que está latente, ¿no? O sea, tú sabes que eso siempre está ahí, aunque tú no veas a nadie, no sé, en 4 días, pero sabes que si pasa algo en tu casa, o sea, es decir, yo puedo dejar la llave puesta en mi casa y no pasa nada. Eso es brutal. Entonces, esto es súper positivo también. Sin duda. Y insisto, es esa latencia que está de la comunidad y es algo que se está perdiendo en este mundo que está tan perdido, de hecho, ¿no? Donde el individualismo va por delante de todo y estamos perdiendo lo más importante, que es compartir con la gente que tienes al lado y saber que están cuando va a pasar algo. Así que yo creo que en todas las desgracias, como fue esto de los incendios, aprendimos eso, que esa latencia emergió. Y aunque no nos llevemos todos bien todo el tiempo, quiero decir que todos nos ayudamos. Y también espero que aprendamos a prevenir, que es importante, sobre lo que pasó este año en León. Bueno, que es que es tremendo. Yo no quiero entrar en ese tema de los incendios porque nos estaríamos una mesa entera y toda la tarde, pero bueno. Hablemos de aprendizajes, José Luis. Aprendizaje que has tenido en tus repueblas, ¿qué aprendizaje crees que muestran que una buena comunicación, o sea, danos ejemplos de que esa buena comunicación puede marcar la diferencia para atraer nuevos pobladores? Guau, es que quiero contar tantas cosas. Genial. Voy a discrepar también, ya que ¿Cómo no? estábamos aquí, con un YouTube que vi de La Gran Quedada, creo que eran de las compañías de las influencers, pero no es destructivo, es constructivo. No creo que haya, y perdona que lo entienda así, no creo que haya tipos de clases de personas en el mundo rural, perdona con esta expresión de primera, segunda y tercera clase, en función de si tienen o no tienen gente en el municipio que hayan sido familiares suyos. Yo soy hijo adoptado de 2 municipios y tengo tanta credibilidad como cualquier persona que esté en el municipio que lleve ahí 20 generaciones, porque yo he elegido ir allí. Claro. Entonces, hace 2 años, ¿cuándo hubo votaciones? ¿Hace 3? O más, Todavía te diría. 3. No, digo, más legitimidad está. Más legitimidad. Bueno, había un paisano que me dijo, joder, no sé cómo tienes derecho a votar en este pueblo. Joder, que me tomo unas cañas todos los días contigo. Bueno, yo no tomo cañas, pero ¿cómo me puedes decir eso? Y dice, hombre, joder, es que tú no eres de aquí. Es porque no te tomas Sigue, cañas, ¿no? claro, yo no tomo 4. Sigue habiendo estereotipos y clichés respecto a eso, sin entrar en el tema de la mujer, por supuesto. O sea, alucino en pepinillos, que dicen, alucino en colores. El relato es muy importante, mirad. Y esto también creo que va a herir la sensibilidad de mucha gente y también creo que mucha gente lo va a entender. Se están generando proyectos de repoblación en este territorio como pollos sin cabeza. La gran mayoría de ellos atraen familias que no son sostenibles en el tiempo. Al año o a los 2 años se piran. Y voy a decir por qué discrepo. La compañera Paula ha dicho, yo llevo 3 meses en el pueblo. Digo, pasa un invierno. Mi abuela decía, 101 años. Decía, tú sabrás lo que es pasar el primer año en el pueblo cuando pases un invierno. Sí. Y es así. O sea, cuando pasas un invierno, si te haces fuerte, bien, si no, te piras otra vez y te vas, escopetado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el relato que hacemos hacia el exterior de que es de la vida en el mundo rural tiene que ser muy pulcro. Hay una cantidad de
de clickbait en la prensa de regalamos vivienda, vente aquí con un bar por 50 euros. Sí. Y yo digo, ojo, qué pena no mandarle todo esto a Violeta y que les pegue un zasca bien dado. No, es broma, ¿eh? Lo digo porque creo que es un error. Se está haciendo un relato del mundo rural falso. Sí. Es decir, nadie regala nada. Nadie regala nada. Es duro vivir en el mundo rural. Yo tengo un vídeo con un gabinete de abogados de Madrid que tiene más de 100.000 visitas en el que decimos los pros y los contras de vivir en el mundo rural. Pero serio. O sea, no, es que aquí, es que tal, los sapos, los no sé qué. No, que lo vas a pasar canutas, que emprender es muy duro, que cuando tengas que decirles a los paisanos que quieres vender tu producto tela, que cuando quieras vender las redes sociales al de la peletería o al del otro va a decir, sí, a mí me vas a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. No, es duro, que la cantina se cierra, que no se renueva porque la familia que ha venido no aguanta, ni a la gente, ni a la gente del propio pueblo, ni porque no recibe las subvenciones a tiempo, ni porque sus hijos no sé. Quiero decir, hay que tener mucho cuidado en lo que decimos, y sobre todo desde aquí y cuando se escucha en origen. Porque hay un dato que es que vamos a necesitar durante los próximos 14 años a 5 millones de personas inmigrantes en este país. Y no podemos hacer un llamamiento falso. Y yo creo que eso es muy importante. Y es duro igual lo que estoy diciendo, pero yo he dicho, voy a venir son las fiestas del pueblo de mi mujer. Y he dicho, pues ya que no voy a las fiestas y no voy a disfrutar allí, voy a joder la marrana a los compañeros de aquí. No, pero quiero decir que creo que todos lo entendéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, no, perfectamente. Yo creo que el mundo rural además debe tener eso muy claro. Porque a lo mejor en otros ámbitos, pues no, pero yo creo que los que vivimos ahí sí que tenemos muy claro ese tipo de cosas. O sea, pero cuando recibes a una familia, el drenaje emocional que tienes cuando viene una familia de fuera, de Madrid o de fuera, y estás con... Mi mujer es profesora de la escuela infantil. Y dice, joder, pues si los niños, con los niños no tengo ningún problema. Han aprendido el idioma cagando leches. Se llevan bien con todos. Quieren irse a la casa del otro a dormir esta noche y tal. Y los padres ni se integran, ni pueden, ni saben, porque nadie les ha dicho cómo va a ser el invierno allí, cómo va a ser la vida allí. Es que lo del invierno es crudo. Números, eso sí, 40 familias, 70 familias, 80 familias. Sí. Os digo los datos, que hemos evaluado. La media de nuevas familias que se asientan en nuevos municipios abandonan el municipio a los 8 meses. A los 8 meses. Joder. A ver si somos un poco más conscientes de lo que estamos haciendo. Es duro, sí. Que no se trata de repoblar por repoblar. Se trata de una palabra que me ha encantado y que ahora se la voy a decir a ella, a Berta, que es proyectos de vida sostenibles en el tiempo. ¿Tú conoces la cantina de Carolina Jimeno? 2 chicos brasileños, que les traje yo. La han montado entre los dos, socios, con sus 2 familias. ¿A Burgos? Sí. Hostia. El segundo, sí. De Brasil a Burgos. El segundo tenía un segundo hijo. El primero encontró vivienda para comprar al mes. El otro, 9 meses para alquilar la vivienda. Para alquilar una vivienda. Entonces, no es ni fácil, ni sencillo, ni rápido, ni nada por el estilo. Entonces, a mí se lo he enseñado antes, está por ahí Judith, le he enseñado correos electrónicos. Yo he recibido desde el lunes pasado 343 peticiones para venirse al mundo rural. Les respondemos que venga, va, venidos. No hay ningún problema, venidos. Hombre, no sé, creo que hay que hacerlo con consciencia, ¿no? Sin duda. Consciencia. Perdona que estoy... No. Luego terminaré más feliz, más feliz. No, pero si estás feliz. Si quiero decir que el relato no puede ser contrario a lo que es la realidad. Es que las necesidades del mundo rural hay que tenerlas identificadas. Ese es otro problema que me cuentan algunos alcaldes también. Oye, que me llaman, que quieren venir, pero ¿sabes la pregunta? Dime qué proyectos subvencionas para irme allí a vivir. Yo, claro. Pero, oye, subvencióname a mí. No, ese es el tema. Yo necesito este tipo de perfiles, que son los que realmente hacen falta en el pueblo. No que tú vengas a hacer un proyecto que esté subvencionado, que eso no es lo que necesita el mundo rural. Yo creo que ahí sí que somos bastante inflexibles, que creo que es importante para que no dejarnos meter goles del tipo ese de que repoblar por repoblar. ¿Me recuerdas luego un tema de jubilados? Luego que me recuerde el tema jubilados. Vale, yo te lo recuerdo. Hablar sobre él. Pero vamos a hacer una reflexión y debate para que la gente no se nos duerma, que es la hora de la siesta, ya sabemos. Reflexión y debate para todos, ¿eh? Lo mismo que tambor, pero de otra manera. Vale. La pregunta. ¿La repoblación necesita más políticas públicas o mejores narrativas que la hagan comprensible y atractiva? ¿Quién quiere empezar? Wow. Yo sigo pensando lo mismo. Digo que si la repoblación necesita más políticas públicas o mejores narrativas que la hagan comprensible y atractiva. En esa pregunta, ¿dónde está la empresa privada?
La dejo ahí también, ¿eh? Porque hablamos de políticas No, o narrativas. o narrativas. Y la narrativa y la puede empresa ser de la privada empresa tiene una privada. narrativa muy potente. Pero puede Nos entrar debe ahí. mucho al mundo rural. Mucho al mundo rural. Hay que ser reivindicativo de eso también, ¿eh? Vale. Más. ¿Qué opinas, Violeta? ¿Cómo lo ves? Pero no quiere la gente opinar, están Sí, Sí, pero, sí. pero como no se Yo me arranca, tiro ahí. arráncate tú. Bueno, es lo que decía antes, yo creo que es un camino bidireccional, ¿no? O sea, es que una cosa es el ejemplo personal o comunitario que tú tienes que saber comunicar si es que quieres que eso genere ese tejido, ¿no? Esa red, pero tiene que haber también políticas públicas que hagan que esto no sea tan difícil, ¿no? Porque, o sea, yo también construí mi casa y ahora la casa está perfecta y es hermosa, pero construir la casa fue tela marinera, ¿no? Sí. O sea, quiero decir, las cosas no son tan sencillas. Ahora bien, es que también yo creo que hay un tema con que la vida es fácil. Pues no, la vida no es fácil, como decía Mafalda. O sea, la vida es bonita, pero no es fácil, es difícil. Entonces aquí la cuestión es tomar decisiones sobre qué proyecto de vida quieres realizar, ¿no? Y para llegar a ese proyecto de vida en el que tú te marcas tu objetivo, pues vas a tener que hacer una serie de cosas, porque evidentemente nada es gratis. O sea, para alguna gente sí, todo es muy fácil en general, pero para la mayoría pues no lo es, ¿no? Entonces, en cuanto a lo rural y lo urbano, yo vuelvo a decir lo que decía antes, que es que yo creo que hoy tenemos que cambiar la narrativa para empezar a generar una capilaridad sobre que hay posibilidades de vivir con calidad y con dignidad en lugares impensados hasta ahora para la mayoría de la sociedad. Y ese es el punto que hay que trabajar. Y eso va a ser un camino, digo, bidireccional, porque cuando más gente quiera empezar a ver eso como una posibilidad, también se van a demandar otras cuestiones. Porque si os fijáis hoy, tú miras los medios de comunicación, el problema de la vivienda. Estamos todo el tiempo con la vivienda en las ciudades, que es un problema obvio, que es un problema en las ciudades, pero es más amplio. O sea, quiero decir, miremos más allá, ¿no? Hay otras posibilidades y también otras soluciones. También se puede extensionar el territorio de otra manera. Y yo creo que incluso el cambio de relato en la propia comunidad en la que convives, hacia, por ejemplo, la vivienda rural, también la tenemos que hacer nosotros. Es decir, a ver cómo lo explico. No es que las políticas para la vivienda rural las tienen que imponer desde arriba, perfecto. Tú cuando hablas con la gente en el bar, en la cantina, les dices, oye, ¿tienes alguna vivienda en alquiler? Que tengo una familia para allá. No, tal. Ojalá, a los 3 días te enteras, o sea, te llevas bien con él y has hablado 20 años con él y de repente te enteras que sí que tiene una vivienda con potencial de alquiler. ¿Por qué no me lo dice? Es decir, el relato también lo tenemos que cambiar nosotros. Sin duda. Eso el año pasado, no, el anterior, que estuvimos en la mesa, ¿verdad, Javi Ruiz, que está ahí? Sí, de la mesa era precisamente eso, el problema de la vivienda en el mundo rural. Y bueno, una de las definiciones que hicimos fue que ese problema existe, pero que es un tema, realmente lo decía tu compañera, que era un tema más emocional que económico, el tema de la vivienda en el mundo rural. Es decir, ¿por qué? Porque la casa era de mis abuelos, de mis padres, de no sé qué. Entonces, ¿cómo se la voy a dejar a este que no le conozco? Bueno, pero hay mucho terreno vacío. Yo la construí. Sí, pero da lo mismo, pero que bueno, Javi no es lo decía, mismo vender dice, que hasta que construir. no estás allí, lo O de pasar alquilar. un invierno es crucial, ¿eh? Lo de pasar, a mí me lo dijeron, cuando llegué allí, bueno, ya estoy aquí en Gredos y tal, me dice, tranquila, pasa un invierno. Ya, entonces luego me dices que vives aquí o no, y es correcto. Es así, pero es verdad que la parte emocional es la que hay que vencer. Y esa parte emocional se vence únicamente estando allí, porque cuando te van conociendo, como decía Javi, me acuerdo que decías eso, ya te van conociendo y tú de quién eres. Y entonces decía, bueno, yo tal, y tú de quién eres, se lo respondes y a continuación, hombre, pues sí y tal. Y luego, otra cosa, en cuanto a políticas, fijaos que este mismo alcalde de San Juan de Río, el tío, de repente ha dicho, oye, que tengo aquí un montón de casas vacías y que un montón de gente que quiere venir a vivir aquí, que nadie quiere alquilárselas. Ha puesto el IBI más grande que ha podido a todas las casas que no están en uso. Dice, claro, ¿por qué? Porque es que es verdad que no les cuesta nada a la gente tener la casa vacía. Dice, y a nosotros nos cuesta el que no pueda venir aquí gente. Entonces, el tío ha decidido por decreto ley que todas las casas que estaban vacías, que no estaban en uso, o sea, no de los veraneantes, sino de la gente que no va allí en años, tenían un IBI el más alto que ha podido poner el municipio. Y de esa manera, pues la gente va a tener que responder a si quiere alquilar o arreglar la casa o deteriorarla hasta que se muera o alquilarla y dejársela a alguien para que pueda ir a vivir allí. O sea, que puede ser una combinación de ambas cosas. Realmente. Yo creo que es importante cambiar, insisto, en cambiar el rato dentro de la propia comunidad. En el congreso que hubo de repoblación en Lleida, hablé con un técnico, con Cristian, y me dijo que hasta que consiguió atraer a gente creo que fue la tercera o cuarta reunión, que eran propietarios de vivienda no vacacional, le costó como un año.
Eso significa que o bien no estamos explicando bien qué es lo que queremos hacer con esas casas, o bien no estamos yendo a la persona que tiene un poder de decisión para que esa casa se ponga en alquiler, o bien, insisto, bueno, pues eso, se está generando. Voy a ser positivo. En vez de miedo, Gracias. no se está generando confianza. Bien. Entonces, claro, es que es muy importante. La confianza en la gente del mundo rural es muy, muy Sin importante. Entonces, cuando yo al final conseguí esa casa para esos chicos brasileños, fue porque las llevé a las señoras del pueblo, del otro pueblo, no del de mi mujer, que es matriarcal, el otro, que no es matriarcal. Juegan en sitios diferentes. Las mujeres juegan en las escuelas y los hombres en la cantina. ¿Qué ocurre? Que las llevé unas pastas a las mujeres, a las señoras mayores de allí y les dije cuando terminé, oye, ¿y alguna vivienda que haya por ahí para estos chicos que han montado la cantina? Joder, que la tienen abierta y que funciona muy bien. Ah, pues fulanito, pues menganito. Y ahí es donde surgió la posibilidad de obtener una vivienda para Pero porque esa tú familia. le das la referencia. O sea, No, yo no soy la referencia. sí. La referencia es que la cantina está abierta. No, pero que fíjate que es que el tú de quién eres lo tienen resuelto. Es decir, ya saben que es una persona que tú conoces. ¿Me explico? Pero yo no O sea, soy del pueblo, ¿eh? No, Fijaros en que eso. da lo mismo, pero que no es cualquiera Muy que llega importante. allí de repente y dice quiero una vivienda. Que eso es lo que no funciona y no funcionará porque en general es una definición de las personas que viven en el pueblo desconfían del que viene de fuera y es así. Y no es malo ni bueno, es sencillamente algo que ocurre. No habéis debatido nada, o sea, los que estáis ahí, nos quedan 10 minutos, me Venga, dice va. Laura. O sea que bueno, pues yo creo que sí que es verdad que comunicar lo rural en positivo significa eso, mostrar capacidades, referentes o personas que realmente pueden inspirar y también soluciones. O sea que va de eso la comunicación. ¿Queréis alguno intervenir? Que estoy encantada de que lo hagáis. Os veo de un tímido. Venga, muy bien, gracias. Espera que te den el micrófono para que pueda quedar grabado. Gracias. No, nada, que antes mencionábamos como ese arraigo, ¿no? Y esa forma, bueno, lo que sucedió en los incendios, que la gente se la llevaban a rastras porque no iban a dejar la casa de su pueblo y sus raíces ahí. Es esa misma mentalidad de alguna forma, pero lo malo de ella, creo, es la que apega como tanto a, pues eso, mi casa familiar que lleva 20 años vacía, pero que yo no la suelto para dejársela. Entonces, me venía la pregunta de cómo trabajar o cómo aprovechar o pulir o sacar brillo a lo bueno de estar conectada con la tierra, con la familia, con, no sé, con el origen y desprendernos, ¿no? Pues de lo más materialista o de lo más individualista, porque sigue siendo individualista, es que esta es mi casa familiar, de ese concepto, no sé, pero es como una pregunta No, pero abierta. tiene todo el sentido, pero fíjate que ellos mismos te han dicho, el relato es lo que hay que cambiar, porque al final, si tú estás alquilando esa casa, no te estás desprendiendo de nada, y el relato sería, van a mantenértela, es decir, no tienes tú que ser quien cuide de ella, sino que alguien va a cuidar de esa casa que tanto quieres y que tanto apego tienes. Es decir, es una manera de ver diferente, o sea, es abrirle la mente a esa persona a que entienda que lo que puede suceder es precisamente más positivo para ella. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero... Sí, yo creo, eso está muy bien, lo entiendo lo que quieres decir, es verdad, ¿no? Es como una cosa vale para la otra, pero nos genera un problema. Pero a mí me parece interesante el tema de que hay mucho terreno vacío, que se puede construir nueva vivienda muy confortable, con materiales energéticamente eficientes. O sea, vuelvo a lo mismo, es que a veces miramos o tenemos la tendencia de mirar el mundo rural con ojos o con gafas del pasado. Y, coño, es que no es así. Es decir, tienes la posibilidad de hacer viviendas eficientemente energéticas, con placas solares arriba, qué sé yo, con aerotermia para calentarte en lugares tan fríos como Burgos o León, ¿no? Y esto es algo que te va a salir muchísimo más barato, por caro que sea, que lo que vas a tratar de hacer si tratas de vivir hoy en Madrid o Barcelona comprándote una vivienda. Entonces yo creo que esto es algo que también debemos cambiar. ¿Tú quieres tener una casa a tu gusto, con espacio, con confortabilidad? Porque es que se dice poco, pero hay muchísima gente que vive en Madrid o Barcelona, se muere de frío o se muere de calor porque no tiene dinero para pagar la energía directamente. Esto está pasando. Entonces, ¿por qué no pensamos en todas estas...? Es como, no sé, es como un territorio de guerra, ¿vale? O sea, después de una guerra está todo destruido, está todo abandonado y se puede hacer una dinamización económica desde ahí, pero hay que cambiar las gafas. Hay que mirar con proyección de futuro y con ojos del siglo XXI, digo siempre. O sea, creo que caemos en la trampa de analizar el siglo XXI todavía con gafas del siglo XX, porque este siglo XXI va muy rápido y no lo acabamos de entender, pero está lleno de posibilidades también.
pero hay que reinventarlas. Y va desde la narrativa total. Sin duda. Creo que había una pregunta. Dos. ¿Había pregunta por ahí? Genial. En esa línea de vivienda es maravilloso que la gente se dé cuenta que se vive mejor en un pueblo, ¿no? Pero yo me he visto como ciudadana, habitante de un pueblo, que me he tenido que buscar un discurso para que se me venda a mí una casa de mi pueblo que llevo 20 años viviendo, en lugar de que se la vendan a un madrileño de ciudad que acaba de vender así y trae el dinero fácil, que no hace falta ni que negocie ni que regatee, ¿no? Entonces, ojo con la cosa de irse a lo rural, ¿no? La línea de que venga gente y se llene y echemos a la propia gente del pueblo también es delicada y se juegan muchas emociones ahí. Sin duda. Me Ahí lo dejas dejo. aquí. Pero yo Muchas no creo gracias. que, o sea, es como, o sea, yo creo que alguien de Madrid tiene el mismo derecho que alguien de allí, como él. O sea, quiero decir, tú puedes, ¿por qué no? O sea, no sé, es como siempre tienes que negociar todo. O sea, me parece peligroso ese discurso, ¿no? Es como decir España para los españoles, joder, no. ¿Por qué? ¿No? O sea, vale para todos. Ojalá venga más gente a mi pueblo de todos los sitios. A mí no me importa, a mí me parece que enriquece, ¿sabes? Entiendo lo que dices, pero... Yo también. No sé, igual José que Luis, decía antes, yo creo ¿qué que dices? le dicen, no tienes derecho a votar aquí en el pueblo. Joder, para mí tiene más derecho, porque alguien que no es de aquí viene y se instala y se adapta, ¡guau! Y pasa los inviernos, me parece brutal, porque no es tan fácil. Esa me llegó a la patata. Y yo con respecto a esa, es muy buena, ¿eh? Os lanzo una pregunta. ¿Cuánta gente conocéis en los municipios o en los pueblos? Es que yo me he visitado más de 1000 pueblos en España, ¿eh? ¿Cuántos conocéis que son, cómo les denominaríamos? Grandes propietarios de casas, terrenos en los propios municipios y son autóctonos del territorio, Sí. y virgencita, virgencita, me quedo como estoy, y ¿para qué voy a vender al de fuera? ¿Y para qué voy a permitir que alguien desarrolle su actividad profesional aquí? Y lo tuyo no es trabajar aunque estés desarrollando una actividad o lo que sea, porque trabajar es estar en el campo, trabajar es estar en la ganadería. Antes lo estaba hablando la alcaldesa, lo habló esta mañana. ¿Cómo fusionamos esas dos cosas? Dialogando, es la única manera. Dialogando. Yo he tenido movidas en ese aspecto, con no movidas, ¿entendés? Diálogos constructivos pero tú no te das cuenta que no estás aportando nada absolutamente al municipio, ni rellenas las cámaras de no sé qué, ni echas una mano en las veredas, ni tal, solamente tú y tú. Y eso existe en el mundo rural, ¿eh? Sin duda. No todo es happy. Perdón. Tenemos Sí. otra pregunta de Bueno, Javi. no es pregunta, es simplemente, ya que estamos en un foro de comunicación rural y hay que informar desde el territorio, os voy a dar una primicia de una iniciativa que hemos tenido en Pradoluengo, que es la creación de 2 viviendas nodriza. Anda, La qué Junta de bonito. Castilla y León ha financiado la reforma de 2 apartamentos, hemos redactado el pliego desde el Pleno Municipal y esas viviendas pueden ser utilizadas exclusivamente por nuevas personas empadronadas durante máximo 1 año. Son viviendas para que puedan aterrizar en el territorio y después decidan, quiero alquilar, quiero comprar, me quiero hacer una casita o otra modalidad, pero por lo menos tienen un lugar decente, con calefacción, totalmente reformado y a precio de vivienda municipal para que puedan aterrizar en el territorio. Qué buena idea. Me recuerda cuando hicimos el primer repueblo, una de las ideas que salió fue hacer la agencia de aterrizaje, que era eso, era proveer a todos los que llegaban al territorio de algo que les permitiera conocer eso y luego decidir si querían o no querían quedarse. Porque no necesariamente todo el mundo, has visto la tasa de abandono, si realmente hubiera ese tipo de agencia de aterrizaje y supieras durante un tiempo que es provisional y que de alguna forma puedes revertir eso, pues sería mucho más fácil, sin duda va a hacer en alguna. Belorado. Gracias, Javi. Última pregunta, que nos quedan 2 minutos, me están diciendo. Perdón, bueno, es igual, vale, hazla tú y luego la... Tira. Vale, yo era un poco para poner en manifiesto que hay un poco de paradoja, porque por un lado decimos que venga la gente al pueblo, pero después decimos, no vas a aguantar un invierno. O sea, yo creo que hay un poco ahí como la gente que vive en el pueblo, o sea, los que somos de pueblo, tenemos un poco el decir, no estás preparado. Entonces, Sí. No, yo creo es prepárate. Mira, No, lo no ves estás positivo. preparado. No vender Prepárate. humo, vamos. No como prepárate, no, prepárate. Es decir, claro, estate pero preparado. entonces dentro de esta narrativa de la gente que estamos en el pueblo y lo comunicamos desde lo positivo, ¿qué parte es el acompañamiento y qué parte es, al final, por ejemplo, en mi pueblo han venido 15 personas en total y yo no las he buscado, han venido ellos. ¿Sabes? Como también, y después también quería yo resaltar, se critica a la gente de los pueblos, pero a mi pueblo ha venido mucha gente a dar lecciones de la ciudad.
Sí. Claro. Y eso también es un Es el nuevo tipo equilibrio, de... es el equilibrio, desde luego. Por Entonces, eso, claro. por eso es Equilibrio. importante en esa agencia de aterrizaje que no narrativa. solamente sea la parte de necesitas este documento, este tipo de cosas, sino socialmente cómo realmente puedes aportar. O sea, porque lo típico es eso, llegar de la ciudad y a dar lecciones, ¿no? Y dicen, no, mira, es que yo, claro, yo tengo aquí... Y no... O sea, es Que muy... aprender, tienes sí, que aprender también. Exacto, hay que aprender qué es lo que necesita ese territorio. A lo mejor tú le puedes aportar. Y a lo mejor lo típico de un periodista, perdón, me pongo ese ejemplo, pero es, llego allí y no, voy a hacer una revista, voy a hacer... No, a lo mejor lo que necesitan es que vayas al colegio y que les digas a los niños cómo comunicar mejor, cómo hacer un escrito para que te puedan entender, cómo hacer... Porque eres periodista y porque tienes ese conocimiento es mucho más importante para esa comunidad. O sea, que eso es parte de lo que es el aprendizaje, que no hemos sido capaces todavía de hacerlo, y me alegro, Javi, que hayáis tenido esa iniciativa, me parece fundamental, porque es la manera de que el éxito de la repoblación, hemos terminado hablando de repoblación al final, o sea, no de comunicación, pero bueno, viene al hilo. La última pregunta, gracias, y ya terminamos. Yo soy mujer de ciudad, pero hubiese querido ser de pueblo. Y me he recorrido muchos pueblos, he trabajado en muchos pueblos. Y es sobre el relato, porque o sea, yo sí que observo que en muchos foros, Pon el micrófono un poco en más comunicación, inclinado, eso es. cuando se habla de, sobre todo ¿no? en nuestros círculos, cuando hablamos de la España rural y de la gente de los pueblos, parece como que solo hay un tipo de personas de pueblo. Y cuando se trabaja en el relato, yo me acuerdo mogollón el año que se estrenó Asbestas, que a la vez estaba Alcaraz, y claro, pues en debates de colegas con las cañas y tal, siempre era como, jo, es que los malos de Asbestas, no sé qué, no, el que tenía razón era el que quería ser sostenible. Y claro, yo sí que, o sea, las personas que estáis construyendo el relato, yo siempre me pregunto cómo hacer para que se entienda que está bien querer ser moderno, querer ser nómada digital, que está bien, chico, a mí no me gustan los toros, pero entiendo si te gustan los toros, que no es lo mismo un pueblo de Jaén que un pueblo de Vizcaya. Que, o sea, que no hay solo un tipo... Un rural. Y que creo que eso, a la hora de cómo se trabajan las narrativas y construye el relato, quizás hay que esforzarse un poco más en no poner siempre a un cierto tipo de persona de pueblo como los malos y a unos como los buenos. Entonces, Totalmente. Eso enlaza mucho con lo que se enseña en Escuela Sabia, porque para construir un relato y para construir un personaje, justamente lo que no tienes que caer es en estereotipos para que sea creíble. O sea, nadie es absolutamente bueno ni nadie es absolutamente malo. Todos y todas los que estamos acá y los que están en los pueblos también. Entonces eso es súper importante y tiene que ver con lo que decías antes, yo creo también un poco... Es contar más la realidad, que sea creíble, no que sea idílico y que te pegues contra un muro, ¿no? Claro. No quiere decir que no sea, o sea, que sí sea inspiracional, pero tiene que ser creíble también, ¿no? Es ese punto. Exacto. Te dejo el último porque has dicho algo de unos jubilados. Sí, bueno, se habla a estas chicas que estaban aquí, influencers, les ha dicho que tenían que tener hijos, ¿no? Que cuándo iban a ser madres, ¿no? Bueno, yo creo que, y lo siento por los que me escuchen que sean alcaldes, alcaldesas, yo creo que solamente atraer a familias con hijos a los municipios no es algo positivo. Y os doy una explicación, un relato. Voy a dar un relato. A mí me llaman muchos jubilados que no tienen pueblo, que viven en ciudades, que quieren hacer un retiro de su vida, francamente mucho más cercano a la gente, al territorio, pisando, disfrutando, más saludable y demás. No sé por qué a esas familias los alcaldes no las quieren. ¿No quieren jubilados? Bueno, sí. puede ser, En porque España. el estereotipo también. Estereotipo. O sea, porque hay que mantener los servicios. Los Bueno, servicios y las escuelas. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Mantener los servicios. ¿Acaso un jubilado que cobra el 25 de cada mes no tiene un poder adquisitivo, perritas, como está diciendo ahí Javier, que puede gastarse, gastarse en el autoservicio del pueblo, no tener que irse hasta un Mercadona, coger un coche, irse a tomar por saco, no hace actividades, no atrae a sus hijos a que vengan a ver las fiestas, a pasar los fines de semana, a que si desconocen el mundo rural lo conozcan desde un punto de vista mucho más cariñoso, mucho más afectivo, a que vengan sus nietos y pasen un verano mucho más largo porque tienen vivienda allí y es suya en propiedad, o sea, en alquiler. Parece que es como que todo rápido, todo inmediatez, y tiene que ser ya y tal. ¿Por qué no construimos un rural mucho más a medio y largo plazo y más sostenible en el tiempo? No tan rápido. No, que vengan, que tengan hijos y vengan a la guardería. Como decían en la mesa señores, anterior, miremos con las luces largas, es decir, no seamos cortoplacistas y ya está. Te despides, a ver, cuéntame. Y yo luego hago el resumen. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias, chao. muchas gracias. Y ha sido un gusto. Gracias. No tengo más que decir. Vale, pequeño resumen que ya me están diciendo que se me ha ido el tiempo. Si seguimos contando problemas, la gente seguirá viendo el rural pues, como un lugar de carencias. Si contamos proyectos y personas que inspiran, pues el rural se percibirá como una oportunidad. Eso espero que estéis de acuerdo. Si alguno no, que levante la mano y ya se la bajaré yo. Pero bueno. Un mensaje final. Yo creo que el futuro del mundo rural depende también de cómo lo contamos, sin duda alguna. Así que cambiemos ese relato. Ya tenéis aquí a dos personas que os han dicho cómo lo hacen, cómo están trabajando en ese cambio de relato, en cómo ver ese mundo rural en positivo. Permitidme la cuña otra vez, pero es que cambiando eso cambiamos la forma en que la sociedad en general, todo el mundo, relaciona el territorio con eso que estamos escribiendo, que estamos diciendo. Y la palabra, como bien decías, Violeta, construye ideas y construye ese mundo rural que necesitamos en positivo. Así que el futuro del mundo rural también se escribe con palabras. Contemos lo que somos, lo que soñamos y lo que hacemos, porque solo así el campo dejará de ser un paisaje y se convertirá en un proyecto de vida. Muchísimas gracias a todos.